bien, bueno, cuando quieran comiencen. Ok, Natalie, puedes empezar. Sí, permítame. Bueno, tengan muy buenos días. Nosotros somos el segundo grupo que le corresponde pasar este día y hablaremos sobre lo que es cadera y muslo. Yo les hablaré sobre lo que es la anatomía de la cadera en una visión general. La cadera es una articulación esférica que permite que la parte superior de la pierna se mueva de adelante hacia atrás y de lado a lado. La mayor articulación que soporta el peso del cuerpo y la articulación de la cadera está rodeada por fuertes ligamentos y músculos. El fémur, también llamado hueso del muslo, es el hueso para la porción superior de la pierna. Es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo, que se conforma de una cabeza femoral, que es el extremo superior en forma de bola de fémur. La cabeza femoral encaja en la cavidad del hueso pélvico para formar la articulación de la cadera. El cartílago en la cabeza amortigua la articulación en el zócalo, permitiendo una rotación suave. También tenemos lo que es el cuello femoral. El cuello femoral sostiene la cabeza femoral. Su longitud permite máxima apalancamiento y rotación. También tenemos lo que es el acetábulo, y esta cavidad está en la pelvis y forma el zócalo que sostiene la cabeza femoral. Luego, la pelvis, que son dos huesos de la cadera que se unen para formar una faja en la parte inferior del cuerpo llamada pelvis. Lleva y transmite el peso de la parte superior del cuerpo a los miembros inferiores en posición de pie o sentado. Cada hueso de la cadera se divide en tres secciones que son el ilión, el isquión y el pubis. La unión de estos tres huesos ocurre en el acetábulo. Los huesos coxales pares se articulan en posición posterior con el sacro y posición anterior con la sínfisis del pubis. El hueso pélvico. Las estructuras que siguen se forman dentro de los huesos coxales fusionados. Tenemos lo que es el acetábulo, que es una cavidad formada en forma de copa, en la cual se ajusta firmemente la cabeza del fémur, que tiene forma de esfera. También tenemos lo que es el foramen obturador, que sería esto, cubierto por una hoja plana de tejido conjuntivo llamado membrana obturadora, una abertura pequeña situada en la parte superior de la membrana, a través de la cual pasa el nervio obturador y la arteria y la vena obturatriz. También tenemos lo que es la escotadura ciática mayor, que sería esta, que está situada entre la espina ilíaca postero-inferior y la espina isquiática o espina ciática. El ligamento sacroespinoso convierte la escotadura en el agujero mayor ciático, por donde pasan los músculos piriformes, el nervio ciático y estructuras neurovasculares del pubis. Luego tenemos lo que es la escotadura ciática menor, que está situada entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, que el ligamento sacrotuberoso convierte la escotadura en el agujero ciático menor. Luego tenemos lo que es la sínfisis del pubis, que estaría ubicada aquí. No sé si la pueden ver. Consta de fibrocartílago que conecta los dos huesos púbicos en la línea media anterior de la pelvis. Y luego tenemos lo que es la entrada de la pelvis. La entrada es la abertura superior pélvica.
La entrada de la pelvis es oval y está limitada por el ala del sacro, que sería esta. La línea arqueada, el hueso púbico y la sínfisis del pubis. La entrada de la pelvis está cruzada por estructuras en cavidades abdominales y pélvicas. Luego está la salida de la pelvis, la abertura inferior pélvica. La salida de la pelvis es una abertura en forma de rombo, formada por la sínfisis del pubis y los ligamentos sacrotuberosos. Partes terminales de la vagina y los tractos urinarios y gastrointestinal cruzan la salida de la pelvis. El perineo es el inferior de la salida de la pelvis. Las estructuras más características que se puede encontrar es una cavidad articular amplia, redonda y profunda, denominada acetábulo, que sería esta, que se encuentra circunscrita por el borde acetabular, que sería este. Esta cavidad articular presenta dos partes, una no articulada denominada fosa acetabular, que sería aquí, y una carilla rodeada a la fosa en forma de media luna denominada carilla semilunar, que sería esta de aquí. Por encima del acetábulo se aprecian dos líneas, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Esto se divide la cara glútea del hueso en tres regiones, que es la región posterior para la inserción del glúteo mayor, la región media, que sería para la inserción del glúteo medio, y la región anterior para la inserción del glúteo menor. Luego tenemos la división del hueso coxal, que sería el ilión, la cresta ilíaca, que es el reborde engrosado superior. También tenemos lo que es la fosa ilíaca, la superficie cóncava en la superficie anteromedial. Luego está la espina ilíaca anterosuperior con una terminación anterior de la cresta ilíaca. Sirve como sitio de fijación para los músculos sartorio y tensor de la fascia lata. Luego está la espina ilíaca anteroinferior, que sirve como un sitio de fijación para el músculo rectofemoral. Y al otro lado tenemos lo que es la espina posterosuperior con la terminación de la cresta ilíaca y la espina posteroinferior que forma el borde posterior de la ala del sacro. Luego tenemos lo que es el isquión. Esta parte de aquí, que se ve como rosada, es el isquión. El cuerpo es la porción medial del hueso. Desde el borde posterior se evidencia una saliente llamada espina isquiática, que sería esta. En este sitio donde se origina el músculo pélvico gemelo superior. Tenemos lo que es una rama superior, que en una superficie cúbica en la cual se originan algunos de los músculos importantes del piso pélvico, como el músculo cuadrado femoral, el transverso perineal y el isquio cavernoso. Una rama inferior o ascendente, por su parte es la parte más delgada y aplanada del hueso. Suele llamarse rama isquiopubiana, porque en su parte anterior se encuentra la rama inferior del pubis y juntas forman el agujero del obturador, que sería el foramen del obturador. Luego tenemos la tuberosidad isquiática o tuberosidad del isquión. Es una convexidad robusta que se encuentra en la parte posterior
y superior de la rama inferior de cada isquion se encuentra una parte superior más lisa y una inferior rústica. En la espina ciática, que sería esta, está dispuesta en forma de eminencia triangular que en su vértice se inserta el muslo gemelo superior y por su cara medial están los fascículos posteriores del muslo elevador del ano. Luego tenemos lo que es el pubis, que sería esta parte de aquí. El pubis es un hueso que forma parte de la anatomía de la pelvis y se sitúa por eminencia de la sínfisis púbica, que iría aquí. Y las dos ramas del pubis delinean el triángulo central llamado agujero del obturador. Las ramas inferiores convergen en el cuerpo del pubis formando un ángulo agudo que abre inferiormente desde dentro, con vértice a la línea media, quedando las tuberosidades isquiáticas a ambos lados. Tenemos un cuerpo anterior que se une con el cuerpo del hueso pubis mediante la sínfisis del pubis. Una rama superior que se continúa con el hueso ilión o la rama iliopúbica. También la rama inferior que se continúa del hueso isquión, la rama isquiopubiana. También tenemos lo que es una eminencia iliopubiana, que estaría aquí. Aquí. Está rodeada por debajo de la depresión del muslo suaciliaco, en la cual se inserta el arco iliopectíneo. También tenemos la cresta pectínea, que es la continuación de la línea arqueada, y en la superficie pectínea triangular se inserta el músculo pectíneo. Ahora les hablaré sobre el sacro. El sacro consta de 5 piezas articulares donde estaban los discos intravertebrales. Encontramos las líneas transversales que se forman por la fusión de los discos. Esto sería la base del sacro. Las apófisis articulares, que serían como esta salita. Luego tenemos las alas, que serían estas. Los pelvianos, que serían estos de aquí. El promontorio del sacro y las líneas transversas, que serían estos de aquí. Y abajo tenemos lo que es el vértice del sacro, aquí, y el coxis. La diferenciación de la pelvis masculina de la pelvis femenina, más que la parte anatómica de la pelvis, se deben observar las medidas asociadas en diámetro del estrecho superior y del inferior de la pelvis, la cual está ligado al canal del parto que va a ser el tránsito que va a seguir el producto por nacer. Una pelvis femenina es mucho más amplia, presenta paredes delgadas y márgenes que son más estilizados y finos. Por otro lado, la pelvis masculina es más tosca, más gruesa. Esto se debe a que no está diseñado para que descienda a través de ese canal ningún nuevo ser. Luego les voy a hablar lo que es el músculo del muslo, que es el hueso, el fémur. Es un hueso largo, típico. El extremo superior contiene 3 eminencias óseas, la cabeza del fémur, que se articula con el hueso ilíaco, el trocánter mayor, el trocánter menor, y entre la cabeza y los trocánteres está el cuello, que sería esta parte de aquí. El extremo inferior
presenta dos eminencias óseas, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, que sería el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Tenemos también lo que es el cuerpo, la línea intertrochanteria, la tuberosidad, el tubérculo del aductor, el epicóndilo lateral, epicóndilo medial y la caría rotuliana. Del otro lado podemos ver la cresta intertrochanteria, la línea pectínea, la tuberosidad glútea, el labio lateral, labio medial, y que forman la línea áspera. Luego se divide y hace la línea supercondilia lateral y la línea supercondilia medial. Esta es la cara poplítea. Aquí tenemos lo que es la línea intercondilia y la escotadura intercondilia. Ahora les hablaré sobre las articulaciones de la cadera. La articulación coxofemoral es sinovial, se encuentra entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, es multiaxial, de bola y hueco. Estabilidad, los movimientos son de flexión, extensión, aducción y rotación medial y lateral. Las superficies de la articulación son de la cabeza esférica del fémur, la superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal. El acetábulo contribuye a la estabilidad de la articulación. La cintura de la cadera, la articulación forma la conexión entre el miembro inferior y la cintura pélvica. Es estable en varios movimientos. El acetábulo es un hueso hemisférico situado en la cara lateral del hueso coxal, formada por tres partes óseas, que son las que ya les había mencionado: el ilión, el isquión y pubis. Luego la articulación lumbosacra, que sería esta de aquí. Las dos articulaciones, la articulación lumbosacra se forman entre la vértebra lumbar 5 y el sacro, y consta de dos articulaciones sigapofisarias que existen entre la apófisis articular superior e inferior adyacente. Un disco intravertebral que une dos cuerpos, el lumbar 5 y el sacro 1. Luego la articulación sacroiliaca, que sería esta. Esta de aquí. Son articulaciones sinoviales en la superficie articular con forma de L, que se encuentran en las carillas articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares a las dos porciones ilíacas del hueso coxal. Las articulaciones a menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse completamente. Cada articulación sacroiliaca se estabiliza mediante tres ligamentos: el ligamento sacroiliaco posterior, el ligamento sacroiliaco interóseo y el posterior. Luego vamos con la articulación de la sínfisis del pubis. La articulación está rodeada por capas entretejidas de fibras de colágeno y hay dos ligamentos principales relacionados: el ligamento arqueado del pubis y el ligamento púbico inferior, la sínfisis del pubis. Y eso sería mi participación. Pasaría a otro compañero. Muy bien, gracias, Natalie. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Axel Jefferson Miranda y me toca hablar un poco acerca de los músculos
de la región pélvica, o los músculos de la pelvis propiamente dicho. Los músculos de la pelvis, estos son una estructura de músculos y también de tejido conectivo, que estos entregan un soporte y estructuras de suspensión a los órganos pélvicos y abdominales. Su principal componente es el músculo elevador del ano, que este es un músculo que cubre mayormente la parte de la pelvis. Y esto permite que los órganos que pertenecen a los pélvicos puedan dividirse en tres componentes, en tres compartimientos, perdón, que son el compartimiento anterior, el compartimiento posterior y el compartimento medio. El compartimento anterior, esto contiene lo que es la vejiga y la uretra. El compartimento medio contiene el útero y la vejiga, no, el útero y la vagina en mujeres, y en los hombres la próstata y la vesícula seminal. Y el compartimento posterior, que este es el que contiene el recto, el conducto anal y el aparato esfinteriano. Estas estructuras se encuentran en íntima relación con la musculatura del piso pélvico, el cual tiene participación en las funciones de cada uno de estos, determinando no solo un soporte mecánico, sino además participando en la continencia urinaria y fecal. Pues bueno, el elevador del ano se sabe que es el músculo más extenso de la pelvis, y este está compuesto por 3 fascículos, o también llamados haces, que son el músculo puborectal, que sería este de acá, que tiene una forma de U que va rodeando lo que es el ano y la vagina. Este está formado por una porción medial más gruesa y estrecha del elevador del ano, que se continúa entre las caras posteriores de los cuerpos de los pubis derecho e izquierdo. Y como anteriormente lo mencionaba, formaba una U. Y luego sería el músculo pubococcigio, que esta es una porción intermedia más delgada del elevador del ano, y esta se origina lateralmente del pubo rectal y en la cara posterior del cuerpo del pubis y en la parte anterior del arco tendinoso. Luego estaría el músculo iliococcigio, que este es el que se origina en la parte posterior del arco tendinoso y de la espina isquiática. Y hablando un poco acerca de los músculos siempre en la pelvis, pero en este caso que se insertan fuera de ella, está, por ejemplo, el músculo piriformes, que es este de acá, que se origina en el sacro superior, lateralmente de los forámenes pélvicos. Se discurre lateralmente abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, para luego insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Luego estaría el obturador externo, que es este de acá, que está por encima del cuadrado femoral. Ya este es también un músculo triangular aplanado y radiado extendido sobre la membrana obturatriz. Luego estaría el obturador interno, que sería este de acá, que está arriba del gemelo inferior. Este es también un aplanado y radiado músculo que cubre el agujero obturador por el lado interior y por encima de la membrana obturatriz. Luego estaría el glúteo mayor, que es este de acá, por acá está cortado. El glúteo mayor es el músculo que podemos decir lo cubre superficialmente toda esta parte de acá, todos estos músculos. Y es el más voluminoso de los músculos de la nalga. Y este está constituido por fascículos paralelos, que estos fascículos se originan de una parte superior en la cresta ilíaca, en la línea curva posterior del coxal, en el ligamento sacroiliaco, en el sacro y en la aponeurosis que cubre el glúteo medio. Luego estaría el glúteo medio, que este músculo del glúteo medio está mayormente cubierto superficialmente por el glúteo mayor. Este se origina en la parte externa del ilión, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y se inserta en una de las crestas oblicuas del trocánter.
Luego estaría el glúteo menor o el glúteo mínimo, que este estaría por debajo del glúteo medio. Este se origina en la parte anterior de la cresta ilíaca y se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Luego estarían los músculos gemelos, que estaría el músculo gemelo superior que está arriba del obturador inferior, que este gemelo superior es el que se inserta principalmente en la cara externa del coxal y el borde inferior de la espina ciática. Y el inferior es la que se inserta en la tuberosidad del isquión. Luego estaría el cuadrado femoral, que es el que está abajo del obturador externo. Y este está situado en la parte posterior de la circulación de la cadera. Y es un músculo cuadrilátero que se dirige transversalmente desde el isquión al fémur. Luego estaría el músculo ilíaco. No sé si se verá bien, que es este de aquí. Este de aquí. Que este está situado en la parte posterior de la articulación de la cadera y es un músculo, este se origina en las caras laterales de las vértebras D12 a la L5 y en la fosa ilíaca dentro del abdomen en su inserción es en la superficie más interna del trocánter menor del fémur. Luego estaría el músculo sartorio, que sería esta línea que va acá. Y su origen está en la espina iliática anterior. Y desde allí toma una trayectoria curvilínea y su inserción en la cara interna del platillo tibial interno. Eso serían todo por parte de los músculos de la pelvis. Ahora pasaría a los músculos del muslo. Primeramente en el compartimiento posterior, que sería este de acá, en la parte de atrás del muslo, está el músculo bíceps femoral, que sería este de acá, que es la cabeza larga. Tiene una cabeza larga y una cabeza corta. En la cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y su cabeza corta en la línea áspera del fémur y la parte superior de la cresta supracondilia del mismo hueso. Luego estaría el músculo semimembranoso, que sería el que sigue medialmente del bíceps femoral, que está por debajo del semitendinoso. Este se inserta en la superficie posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Y luego estaría el músculo tendinoso, que está, digamos, superficialmente del músculo semimembranoso. Y este músculo, al igual que el semimembranoso, está situado medialmente en el muslo y se encuentra superficialmente, como anterior lo decía, del semimembranoso. Luego en el compartimento anterior del muslo, que sería este, tenemos el psoas ilíaco, que son estos de acá, que comprende dos músculos en su origen abdominal, que está el psoas mayor y que está medialmente del ilíaco en el muslo y se fusionan para insertarse en el trocánter menor del fémur. Y este pasa adelante de la articulación de la cadera siendo su principal flexor. Luego estaría el cuádriceps femoral, que sería esta parte de acá. El cuádriceps femoral está constituido por cuatro músculos, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, y por debajo del recto femoral está el vasto intermedio, o crurel. Y estos cuatro se unen inferiormente, formando el tendón del cuádriceps femoral, que se inserta en la rótula. Luego, pasando la rótula, se convierte en tendón rotuliano, o también dicho como ligamento patelar. Luego estaría el sartorio, que anteriormente lo había mencionado, que es una dirección oblicua, acintando, que se extiende de la espina ilíaca antero-superior al hueso coxal, a la parte superior de la superficie medial. Luego, en el compartimiento medial, tenemos a los aductores, como principal el aductor largo,
que sería este de acá, el aductor largo. Y este se origina del cuerpo del pubis y se inserta en el labio interno de la línea áspera del fémur. Luego estaría el aductor corto, que está arriba del aductor largo. Y este está profundo en los músculos del aductor largo y del pectíneo. Y este se origina del cuerpo y de la rama descendente del pubis del hueso coxal. Y este se va a insertar a las líneas pectínea y la línea áspera del fémur. Luego está el aductor magno, o también llamado el aductor mayor, que es el músculo más grande de esta área y tiene una forma triangular. Y este está situado en la parte interna del muslo, es decir, en la parte atrás del aductor largo y el aductor corto. Y esto consta de una porción aductora que se origina en la rama isquiopúbica del hueso coxal. Y este se inserta en la línea áspera del fémur. Luego estaría el músculo grácil, que es de acá, que es el músculo grácil o grácilis, o el recto interno, que es una estrecha banda muscular que desciende del cuerpo y de la rama inferior del pubis a la tibia. Y luego estaría el músculo pectíneo, que sería este que está por encima del aductor largo y el aductor corto. Este se origina de la línea o de la cresta pectínea del pubis del hueso coxal y de la fascia que cubre a la superficie anterior del músculo. Y este se inserta en la línea pectínea del fémur. Y consiguiente voy a hablarles un poco también acerca de los ligamentos de los ligamentos que cubren parte de esto. En los ligamentos de la cadera podemos tener, bueno, hablando primeramente de las articulaciones sacroiliacas, podemos decir que estas son articulaciones complejas y fuertes que soportan peso y constan de una articulación sinuamente unido a ellos por los ligamentos sacroiliacos posteriores y los interóseos. Primeramente sobre los ligamentos sacroiliacos anteriores, estos podemos decir que es un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular y discurren en sentido anterior e inferior a la articulación sacroiliaca. Y estos forman simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. Es el ligamento más ancho y el ligamento es ancho y plano, lo cual consta de numerosas bandas delgadas situadas sobre el lado pélvico de la articulación. Que aquí están los ligamentos pélvicos anteriores, que lo consta del ligamento iliolumbar, que es este de acá, que está aquí arriba, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Estos ligamentos son los anteriores. Luego están los ligamentos sacroiliacos interóseos, que esto es el mayor y más fuerte y se sitúa inmediatamente posterior superior de la articulación y se inserta en las áreas rugosas expandidas adyacentes del ilión y del sacro. Luego estarían los ligamentos sacroiliacos posteriores, que serían estos de acá, que es en la parte posterior del sacro, que serían estas líneas que van aquí, los ligamentos sacroiliacos posteriores, que estos constituyen la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso, como las fibras de los ligamentos, interóseos y sacroiliacos. Luego los ligamentos iliumbares participan en un mecanismo como los ligamentos auxiliares. Inferiormente, los ligamentos sacroiliacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior, es decir, de la parte de atrás, de los iliones, entre las espinas ilíacas posterior superior y posterior inferior.
y la base del coxis para formar el sólido ligamento sacrotuberoso, que sería este de acá. El ligamento sacrotuberoso, toda esta línea de blanca que está acá. Luego está bueno, hablando sobre el ligamento sacroespinoso, podemos decir que este es un ligamento que pasa desde el sacro y el coxis laterales hasta la espina isquiática, y estos dividen de nuevo este foramen en los forámenes isquiático mayor y isquiático menor. Luego, como anteriormente lo mencionaba mi compañera sobre la sínfisis del pubis, tienen dos ligamentos que son... Esta es la sínfisis, que tiene dos ligamentos, que está el ligamento superior del pubis y el ligamento inferior del pubis. El ligamento superior, conecta las caras superiores de los cuerpos del pubis y el disco interpúbico, extendiéndose lateralmente hasta los tubérculos del pubis. Luego está el ligamento inferior del pubis, que es arqueado y es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de las articulaciones, rodeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis. Y esa sería mi participación. Muy bien, Jefferson. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar de los ligamentos de la pelvis, los que inervan la pelvis y el peroné. Y tenemos 5 ligamentos, que es el nervio, perdón, son nervios, no ligamentos. El nervio obturador, el tronco lumbosacro, está el plexo sacro, el plexo coxigio, y están también los nervios autónomos de la pelvis. Sabemos que la pelvis está inervada fundamentalmente por los nervios espinales sacros y coxigios, pero también tiene una porción pélvica que es del sistema nervioso autónomo, y también los músculos piriformes y coxigios forman un lecho para el plexo nervioso y coxigio. Los ramos anteriores de estos nervios se dan desde la S3 hasta desde la S2 hasta la S3 y emergen entre las digitaciones de los músculos que les acabo de mencionar. Yo lo voy a hacer con Complete Anatomy. Les voy a decir el nombre del nervio, lo vamos a buscar acá. No lo dejé grabado porque como que es una sobrecarga, es mucha carga para mi computadora y se traba demasiado. Entonces, vamos a comenzar con el nervio obturador. Pero antes, doctor, ¿me puede dar acceso? Creí que ya estaba compartiendo. Para compartir la pantalla. ¿Me puede dar acceso? Ya está. Okay. Están viendo mi pantalla. Ok. Ok. Es un poco lento por el internet, pero de igual manera se ve y se entiende mejor lo que quiero explicar. El que están viendo en pantalla, este es el nervio obturador. Y este nervio se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales L2, L4 del plexo lumbar en el abdomen o pelvis mayor y entra a la pelvis menor. Este discurre por la grasa extraperitoneal a lo largo de la pared lateral de la pelvis y el conducto obturador. La abertura en la membrana obturatriz, recubre el resto del foramen obturador y se divide en ramos anterior y posterior y abandona la pelvis a través de este conducto e inervan a los músculos mediales del muslo. Por eso aquí podemos ver, le voy a poner un poco de músculo para que veamos cómo pasa medialmente al músculo.
pero bueno, para eso tendría que mostrarles el miembro superior, y ahorita solamente tengo la pelvis y peronea, pero aquí se puede observar que está medialmente en donde estaría el muslo. Ahora pasaremos al siguiente nervio, que es el tronco lumbosacro. Sabemos que este tronco lumbosacro está formado por dos, la L4 y la L5, y a este nervio se le conoce una característica principal de él, es que es grueso. Conozcamos el tronco lumbosacro. Es este. Ahora bien, este nervio discurre inferiormente sobre la cara anterior del ala del sacro para unirse al plexo sacro. En la línea terminal o justo superior a ella, la parte que desciende del ramo anterior del nervio L4 se une al ramo anterior del L5 para formar el grueso tronco lumbosacro. Con este aspecto de cordón, este discurre anteriormente sobre la cara anterior del ala del sacro para unirse al plexo del sacro. Ahora pasaremos al nervio plexo sacro. Sabemos que el plexo sacro se localiza en la pared posterolateral de la pelvis menor. Vamos a conocer el plexo sacro. Mientras carga, les iré diciendo de que estos dos nervios son los principales del plexo sacro, son el nervio isquiático y el pudendo, y estos están situados externamente a la fascia parietal pélvica. La mayoría de estos ramos del plexo sacro abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Los dos principales nervios del plexo sacro, ya les había mencionado que son el isquiático y el nervio pudendo, y están situados externamente a la fascia parietal pélvica. Creo que todos conocemos el nervio ciático. Es muy conocido porque tiene una característica principal, que es el nervio más voluminoso, y también se le conoce como nervio isquiático. Vaya, aquí está. Podemos observar las características que les acabo de mencionar: el más voluminoso, el más grande, y este nervio es el nervio que, una vez formado, pasa por el foramen isquiático mayor. Normalmente va a pasar inferior al piriforme para entrar en la región glútea, y a continuación va a descender a lo largo de la cara posterior del muslo para inervar a esta área, o sea, toda el área de la pierna y el pie. Y el nervio pudendo está formado por la S3, S2, S3 y S4. El nervio pudendo es este. Mientras lo carga el sistema, voy a decir lo que es este nervio. Es el nervio principal para la inervación del periné y el principal sensitivo para los genitales externos. Este va acompañado de la arteria pudenda interna y abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor
entre los músculos piriforme y coccigio. Este nervio se encurva alrededor de la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso y entra al periné por el foramen isquiático menor. Este nervio es un poco pequeño, por eso cuesta localizarlo. Creo que se me va a hacer un poco imposible poder mostrarlos todos porque el internet no me coopera. Entonces voy a pasar con los nervios glúteo superior. Este nervio glúteo abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Este está superior al piriforme y inerva los músculos de la región glútea. El nervio glúteo inferior abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme, y este es superficial. Hola, hola, Tati. Hola, doctor. Hola. Me acabo de informar. ¿Qué pasó? Me acaba de informar la compañera que se le fue la luz, entonces pasará a la última. Ah, está bien, dele, no hay problema. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Verónica. Bueno, voy a continuar yo con lo del tema de inervación. Para que tengamos, bueno, la compañera estaba hablando un poco de eso, pero para que no estemos un poquito perdidos, les voy a hablar un poco de qué es la inervación para poder entender de lleno el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a mostrar algo para poderles explicar bien. Bueno, para comenzar, la inervación, esta consiste en que los nervios que tenemos van a penetrar en un tejido. Y de esa manera van a conseguir que a ese tejido le sucedan dos circunstancias. Ahorita les voy a mostrar esto para que me puedan entender mejor. Esos son los nervios de la pelvis que podemos ver aquí. Y como les estaba diciendo,
que estos consisten en que van a penetrar el tejido y que van a conseguir que esos tejidos les sucedan dos cosas. Que primero que estos tengan la sensibilidad y luego estos puedan responder a ello. ¿Y de qué manera funcionan esto? Una representación más o menos que yo les quería mostrar es esta. ¿vale? Digamos, ay, disculpen que yo sé que no es Navidad, pero vale, entonces esto, digamos, eso lo vamos a representar como una inervación. Entonces esto va a inervar lo que es todo el área pélvica, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, que esto lo que va a causar primero es sensibilidad para luego esto pueda responder ante los estímulos que se van a transmitir. Y gracias a esta inervación, nosotros podemos sentir, podemos realizar otros tipos de funciones. Un ejemplo de inervación sería el esófago, que hace movimientos peristálticos. Para que tengamos un poco mejor y no andemos un poquito perdidos, los sonidos peristálticos, estos son los que se encargan, para que me entiendan mejor. El sonido peristáltico es el que se puede oír desde el colon ascendente, transverso y descendente. Entonces, esto es solo un ejemplo. No estoy saliendo del tema, pero es solo un ejemplo para que me entiendan. De que, como le digo, son impulsos nerviosos o pulsaciones que hace el intestino, que esto para que entendamos un poquito mejor, el pulso normal del peristaltismo es de 3 a 4. Y si nosotros tenemos un peristaltismo de, digamos, de 5 a 6, tenemos diarrea, porque lo tenemos rápido. Y si lo tenemos de 1 a 2 por minuto, tenemos estreñimiento. Es solo un ejemplo para que me vayan entendiendo de lo que es la inervación. Entonces, para seguir con el tema, ahora sí me voy a meter de lleno a él. De que, gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero que debemos de saber es que la pelvis está inervado por 3 grupos de nervios en cuanto a su contenido visceral. En primer lugar, están estos nervios que se ven aquí atrás, que son los troncos simpáticos sacros. Y estos troncos simpáticos sacros obviamente son los que van a permitir la inervación simpática del recto, del útero, de la tuba uterina, de la vejiga. Bueno, de manera simpática, como repito. El segundo grupo de nervios corresponde a aquellos que se ven aquí atrás, que son estos. Estos que se ven acá, estos se denominan nervios esplácnicos pélvicos. Son los nervios esplácnicos nervios que son parasimpáticos y que son los que promueven la erección del clítoris, de la erección del pene, etc. Estos son los nervios, entre comillas, erectores. Aunque su nombre corresponda a los nervios esplácnicos, pélvicos, y que, repito, son del parasimpático. El tercer gran grupo de nervios es este plexo que se ve acá, este conjunto con forma de una telaraña que va sobre el recto, sobre el útero, sobre las tubas uterinas, sobre la cara superior de la vejiga, y corresponde al plexo hipogástrico inferior. Este plexo gástrico inferior, del cual creo que ya hemos visto algo de esto. Se divide otros pequeños plexos que son más pequeñitos,
el plexo vesical, para la vejiga, un plexo útero-vaginal, para el caso de útero y la vagina, y también por detrás un plexo rectal medio, porque este se encarga principalmente de la inervación de la porción medial del recto. En el caso del hombre, tenemos exactamente la misma configuración con algunas pequeñas diferencias. Tenemos, por ejemplo, acá atrás los nervios, que son estos, tronco sacro-simpático, simpático-sacro, los troncos simpático-sacro. Luego están estos, permiten una proyección que se denomina nervios plácnicos pélvicos, que son parasimpáticos, que son los erectores en el caso del hombre, para el pene, y luego viene otro plexo que se llama plexo hipogástrico inferior, que se va a dividir luego en el hombre en dos porciones, una porción vesical, un plexo vesical y un plexo rectal medio. Bueno, continúo. Aquí otra imagen para que veamos más o menos lo mismo que les acabo de decir. Posterior está en color amarillo, por acá, no se ve, pero está en amarillo. Los troncos simpáticos sacros son los que otorgan la inervación simpática. De color verde, esos están. Estos son los nervios esplácnicos pélvicos, que son los erectores. Y de color rosado están el plexo hipogástrico inferior, que en este caso es de un hombre, y que se proyecta por anteriormente un plexo vesical y posterior un plexo rectal medio. Ahora, bueno, aquí tenemos la fascia caudal de la fascia pélvica. Luego de que este cubra la cara inferior del músculo elevador del ano, luego se repliega sobre sí mismo y forma la eminencia arqueada, perdón, esa es la fascia lunar, lunata, para finalmente toma contacto con la fascia parietal de la fascia pélvica y forma este bolsito que nosotros le podemos llamar conducto pudendo, que tiene al nervio pudendo y la arteria y vena pudenda interna. Ahora el nervio pudendo, que forma parte del plexo que nace del plexo sacro, sale de la pelvis, lo hace a través de una incisura que se denomina incisura isquiática mayor, que la podemos encontrar en los libros o en una imagen en internet. Si le buscamos en una imagen en Google, les va a aparecer como escotadura ciática mayor, pero se denomina incisura isquiática mayor.
Y cuando sale a través de la incisura isquiática mayor de la pelvis, luego reingresa a la pelvis a través de una incisura isquiática menor. Entonces, eso es lo que estoy diciendo para que me entiendan. Veamos que esta es la imagen que buscamos, ¿verdad? El nervio pudendo sale de la pelvis a través de esta incisura isquiática, esta es la incisura isquiática mayor, inmediatamente bajo el margen inferior de este músculo llamado piriforme y sobre el músculo gémino superior y luego de salir por la incisura isquiática mayor, reingresa a la pelvis a través de la incisura isquiática menor, que es esta otra que está acá. Para que tengan una idea, una va por encima de la o por sobre la espina isquiática y otra va por debajo de la espina isquiática. Bueno, sale de la mayor y reingresa a través de la incisura isquiática menor. Y cuando reingresa a través de la incisura isquiática menor, lo primero que hace es pasar a través de la fosa isquional que anteriormente mencioné. Bueno, a este nivel se encuentra la fosa isquional que se encuentra cubierta de grasa. Luego de pasar a través de la fosa isquional, este nervio pudendo que está acá, reingresando a través de la incisura isquiática menor, emite ramas rectales y anales, que estas obviamente van a encargarse de la inervación del esfínter anal externo. También emite ramos, ¿qué son estos? Ramos genitales. Estos ramos genitales se dividen luego en ramos pudendos profundos, que es este, y ramos pudendos superficiales, que son estos. Los ramos pudendos profundos se van a encargar de aportar con la inervación de los músculos del piso pélvico y los músculos del diafragma urogenital y del músculo superficiales, del diafragma pélvico y los músculos del perineo profundo. Y los nervios, los ramos pudendos superficiales se van a encargar de la inervación de los músculos superficiales del perineo, así como también de los órganos genitales externos, tales como el clítoris, de manera sensitiva, los labios pudendos menores, los labios pudendos mayores, el introito ninfohimenial, o también se le conoce como ostium vaginal, el ostium uretral. Bueno, entonces, por si acaso no quedó claro, vuelvo a repetir por última vez. Reingresa a través de la incisura isquiática menor, que es la menor, a través de la incisura isquiática menor, pasa la fosa isquional, emite sus ramos anales y parte de los ramos rectales para encargarse de la inervación, especialmente
del esfínter anal externo y también emite ramos pudendos, los cuales se dividen en pudendos profundos para la inervación de los músculos del diafragma pélvico y del diafragma urogenital. Y de manera superficial se encarga de la inervación motora de los músculos perineales superficiales, tales como el transverso perineal superficial, como el bulbo cavernoso en la mujer o bulbo esponjoso en el hombre. Y este músculo que se llama isquiocavernoso en la mujer y en el hombre. Y de manera sensitiva inerva los labios pudendos menores, los labios pudendos mayores y el introito ninfohimenial o ostium vaginal y el ostium uretral. Bueno, ahora vamos a este. En cuanto a la inervación del miembro inferior, vamos a hablar del plexo, obligatoriamente del plexo sacro o plexo sacrococcígeo. La división es un poco utópico porque a partir de la última porción del plexo sacro se forma el plexo coccígeo. Bueno. Y esas son las últimas proyecciones del plexo sacro. Bueno, veamos entonces aquí. Lo primero que tenemos que saber es que este ramo que se ve aquí corresponde al ramo descendente del ramo anterior de la raíz L4. Cuando el ramo descendente del ramo anterior de la raíz L4 se une al ramo ascendente, al ramo anterior de la raíz L5, forman este tronco, denominado tronco lumbrosacro. Este tronco lumbrosacro luego se va a unir a los ramos anteriores de las raíces de S1 a S3, tal cual se muestran acá, o de S1 a S5, porque puede ser de S1 a S3, de S1 a S4, de S1 a S5, dependiendo de cada persona y de la configuración en la que hemos sido aportada por nuestros padres, ¿verdad? En este caso, en este dibujo, tenemos un tronco lumbrosacro que se une a los ramos anteriores de las raíces S1, S2 hasta S3 para formar el gran nervio isquiático. Este nervio isquiático que algunos libros le dicen nervio ciático, pero su nombre es nervio isquiático, sale a través de la incisura isquiática mayor o a través de un foramen llamado foramen isquiático mayor, dependiendo. Si consideramos la presencia de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, se denomina foramen isquiático mayor. Si no los consideramos, se denomina entonces incisura isquiática mayor. Y cuando sale de la pelvis, atraviesa esta incisura isquiática mayor, lo hace inmediatamente bajo el músculo piriforme, que es este que está acá, y sobre este otro músculo que se llama gémino
o gemelo superior, dependiendo del libro en que lo consultemos, bro. Entonces, bajo el piriforme, sobre el músculo gémino o gemelo superior, lo cual este nervio es importante, ya que a veces, digamos, un enfermero pone una inyección, lo pone ahí y ya deja patojito al paciente. Así que eso no lo debemos de olvidar. De manera entonces que cuando el nervio isquiático sale a través de la incisura isquiática mayor, bajo el piriforme y sobre el gémino o gemelo superior, lo hace recorriendo la cara posterior, línea media del glúteo, y la cara, línea media posterior, la línea media cara posterior del muslo. Bueno, espero esté claro. Que recorre entonces el muslo por la cara posterior. Línea media, línea mediana. Bueno, muy bien. Ahora, cuando el nervio isquiático sale a través de la incisura isquiática mayor, bajo el piriforme y sobre el gemelo superior, lo hace acompañado de otro nervio que forma parte también del plexo sacro. Entre ellos está el nervio denominado nervio glúteo inferior y lo hace acompañado de la arteria glútea inferior, que es la que está acá. El nervio glúteo inferior se encarga de la inervación de este gran músculo llamado glúteo máximo, que está cortadito aquí, que algunos le llaman glúteo mayor, pero su nombre es glúteo máximo. Sobre el piriforme existe otro nervio acá. Ese otro nervio se llama nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior, que sale junto con la arteria glútea superior, que está por acá, se encargará como nervio de la inervación de los músculos glúteo mínimo, que es este que está abajo, y del glúteo medio, que es este, es el que está cortado, que va aquí. Entonces inerva el glúteo mínimo, el glúteo medio. Bueno. Ahora, también este nos permite bien la emergencia de otro nervio que forma parte del plexo sacro, que se forma entre los ramos anteriores de la raíz entre S2 a S5, que se denomina nervio pudendo, que como ya se había dicho, emerge de la incisura isquiática mayor y luego reingresa a través de la incisura isquiática menor. Bueno, ok. Pasando inicialmente a través de la fosa isquional y luego proyectándose hacia el triángulo urogenital. Ahora, les voy a recordar un poco con respecto a lo que ya se había mencionado del plexo lumbar. Esto quizás no tiene nada que ver con el plexo sacro, pero el miembro inferior es uno solo, así que me da la tarea poder recordarles unas cositas importantes que se nos pudieron haber olvidado.
Bueno. Bueno, aquí tenemos que hay dos ramos terminales que ya debemos de conocer, que forman parte del plexo lumbar, el nervio femoral, y en segundo lugar, el nervio obturador. El nervio obturador se ve aquí, pero se ve cortado. Aquí se ve mucho más completo. Está formado desde el ramo descendente del ramo anterior de la raíz L2, el ramo anterior de la raíz L3 y el ramo medio del ramo anterior de la raíz L4, para luego proyectarse a través del estrecho superior de la pelvis. Aquí, acompañado de la línea arqueada del estrecho superior, y luego se proyecta por el foramen obturador a través de la membrana obturatriz, y en su recorrido colabora con la inervación del músculo pectíneo. También otro que se llama aductor corto. Luego viene el aductor largo y luego el aductor magno o aductor mayor. Bien, bueno. Sigamos entonces. El nervio femoral es el que pasa inmediatamente ese es el que forma a partir de los ramos posteriores de las raíces de la L2, L3 y L4, y va a formar este gran nervio llamado femoral, que pasa bajo el ligamento inguinal. Desciende acompañando este músculo que se llama porción ilíaca, y luego pasa bajo el ligamento inguinal, que cuando pasa bajo el ligamento inguinal emite sus ramas. Esos ramos son principalmente para la inervación de el músculo cuádriceps, el vasto medial del cuádriceps, el vasto lateral del cuádriceps y el vasto intermedio, y también del recto femoral, que es el que está cortado. Y también este ramo lateral que está aquí colabora en la inervación del músculo sartorio, que está cortado aquí. Que el músculo sartorio es el más largo. Ahora bien, de manera superficial, el nervio emite el nervio safeno, que son estos ramitos pequeñitos superficiales que colaboran con la inervación de la cara anterior del muslo y la cara anteromedial de la pierna y del pie. Estos son los ramos del nervio safeno y que provienen del nervio femoral en su división sensitiva. Ok. Hay
algo que se me olvidó es que el nervio obturador, en este caso, también colabora de manera sensitiva con la inervación de la pierna de la cara medial del muslo. Muy bien. Ahora continuamos con el plexo sacro. Entonces, el nervio isquiático emerge a través de la incisura isquiática mayor entre el piriforme y el gémino o gemelo superior. Recorre la cara posterior del glúteo y la cara posterior, línea media del muslo. Y en su recorrido va inervando todos los músculos de la cara posterior del muslo, es decir, los músculos denominados isquiotibiales. Y estos son del lado medial superficial. Este es el semitendinoso. Del lado medial profundo tenemos el semimembranoso. Y mientras que lateralmente se ve acá este músculo bíceps. Acá, que tiene dos cabezas. Tiene una cabeza larga y tiene una cabeza corta. Este se encarga de su inervación el nervio isquiático, especialmente la cabeza larga, porque la cabeza corta recibe ramos del nervio tibial. El nervio isquiático recorre entonces la cara posterior del muslo, inervando los músculos de toda esta cara posterior. Y cuando llega al vértice superior de este rombo, que se denomina fosa popitlea, llega al vértice superior de la fosa popitlea, se divide en un nervio tibial que sigue el eje del nervio isquiático y el nervio fibular común que se desvía en dirección al vértice del proceso estiloide de la cabeza del ex peroné. Entonces, al dividirse, da origen a este nervio que se llama nervio tibial, que recorre la cara posterior de la pierna y cara plantar del pie, inervando los músculos de esta región. Y el nervio fibular superficial, que se va a proyectar desde el vértice superior de la fosa popitlea hasta el vértice del proceso estiloide de la cabeza de la fíbula. Aquí está otra imagen para ver exactamente lo mismo. Vemos el nervio tibial, donde se proyecta, inervando los músculos de la cara posterior de la pierna, así como los músculos especialmente plantiflexores, que son los que se encargan de elevar el talón y descender la punta del pie. Y también inervan los músculos de la cara plantar del pie, que son los músculos flexores. Y
el otro nervio que está aquí corresponde al nervio fibular común que va a llegar al vértice de la cabeza de la fíbula. Vemos entonces aquí el nervio isquiático se proyecta de manera superficial, inervando la piel de la cara posterior de la nalga o del glúteo, así como también la piel de la cara posterior, línea media del muslo. Muy bien. Bueno, ahora ya una vez hablado de la inervación, que es un poco complicadito lo gentío, bueno, les voy a hablar sobre los vasos linfáticos. Pero antes de hablarle de los vasos linfáticos, vamos a ver primero qué son los vasos linfáticos para que podamos entenderle, ¿verdad? Entonces, para que podamos entenderle mejor, los vasos linfáticos son un tubo delgado que transporta linfa, que es el líquido linfático, y los glóbulos blancos por el sistema linfático, que también se denominan conducto linfático. Una vez sabiendo esto, los vasos linfáticos forman parte del sistema inmunológico y que estos están conformados por órganos. Tenemos los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios, que son los principales que forman los ganglios linfáticos, que también forman los vasos linfáticos y los nódulos linfáticos, ¿verdad? Y en los órganos linfoides primarios tenemos la médula ósea y el timo, y en los ganglios linfáticos secundarios tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide. Bueno, pero la función de los vasos linfáticos o del sistema linfático es que consiste en mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender el cuerpo de diferentes tipos de infecciones. Y eso está compuesto por una red de vasos linfáticos que transportan la linfa, que les estaba diciendo, que la linfa es un líquido transparente y acuoso que contiene proteínas, sales, glucosa y otras sustancias que van por todo el cuerpo. Bueno, una vez sabiendo esto, que es los vasos linfáticos que pertenecen al sistema inmunológico, les voy a hablar sobre los vasos linfáticos de la pelvis. Bueno, entonces, ahora bien, los vasos linfáticos proceden de la mayoría de las vísceras, principalmente en los nódulos linfáticos. Bueno, estos son los nódulos linfáticos, todos estos, y tienen sus colores por nombre, ¿verdad? Que más adelante se lo voy a describir. Entonces, como les estaba diciendo, los vasos linfáticos que proceden de la mayoría de las vísceras pélvicas drenan principalmente en estos nódulos, que estos van distribuidos a lo largo de las arterias ilíacas. Que las arterias ilíacas, la arteria ilíaca interna, que es esta misma que tenemos aquí, por aquí van distribuidos los nódulos. Entonces, por la arteria ilíaca interna y externa, y de sus ramas relacionadas que drenan hacia los nódulos relacionados con las arterias ilíacas comunes, y después hacia los nódulos relacionados con las superficiales laterales de la aorta abdominal. A su vez, estos nódulos aórticos laterales drenan en los troncos lumbares que continúan hasta el origen del conducto torácico, aproximadamente de la vértebra torácica 7. Además de drenar las vísceras pélvicas, los nódulos situados a lo largo de la arteria ilíaca también reciben el drenaje de la región glútea, de la extremidad inferior y de las áreas profundas del periné. También los vasos linfáticos de las partes profundas del periné acompañan a los vasos sanguíneos pudendos internos y drenan principalmente en los nódulos internos, en los nódulos ilíacos internos de la pelvis. Los nódulos ilíacos internos son estos que están en color verde. Esos están acá. Entonces,
Los conductos linfáticos de los tejidos superficiales del pene o del clítoris acompañan a los vasos sanguíneos pudendos externos superficiales y esos van drenando en los nódulos inguinales superficiales, al igual que los conductos linfáticos, ya sean estos del escroto, de los labios mayores del glande, que son los labios mayores del glande, que son, si no me equivoco, creo que son estos. También el glande del clítoris, los labios menores y el extremo terminal inferior de la vagina. Estos van drenando los nódulos inguinales profundos, que son los que están en azulito, aquí. Y en los nódulos ilíacos externos, que son los que están en amarillo, que son estos. Una vez sabido esto, la mayoría de los vasos linfáticos de la extremidad inferior drenan los nódulos inguinales superficiales y profundos, situados en la fascia por debajo del ligamento inguinal. Y entre ellos, como les dije, tenemos los nódulos que van drenando diferentes partes del pene, del clítoris, del glande. Todos estos nódulos que están drenando son los nódulos linfáticos lumbares, que son estos, los nódulos ilíacos comunes, que son estos, los nódulos ilíacos internos, que son estos verdecitos, los nódulos ilíacos externos, que son los amarillos, los nódulos inguinales superficiales, que son los rosados, que están acá, los nódulos inguinales profundos, que son estos, y los nódulos sacros, que son los que están en cafecitas, que están aquí, se llaman sacros porque por ende están en el sacro, ¿verdad? Entonces, esta ha sido toda la participación. Espero nos hayamos dado a entender de la mejor manera y muchas gracias. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Aquí terminamos. No, pasará a la compañera Mabel. Ah, ok. Sí, solo un momento, por favor. Hola, hola. Sé que algunos pueden tener ya hambre. Yo sé, estoy viendo que es la 1 y ficha. Si alguien pues tiene o algo otra cosa que hacer, no sé, ¿verdad? Algo otra cosa urgente, me quedo con los integrantes del grupo, no hay ningún problema. Los que quieran salirse, salgan o, bueno, o sepárense de la computadora y me quedo con el grupo terminando y luego voy a dar un receso de media hora para regresar con el tema, creo que es tobillo, no, pierna, rodilla y pierna, con el grupo de Cristina, ya pasada media hora, así que no hay ningún problema. Los que quieran, pues pueden retirarse ahorita si quieren y luego se conectan o lo que sea. Y yo me quedo con el grupo ahorita porque me interesa terminarlo, no que quede en el aire y así una sola vez pues terminamos. Por mí no hay problema. ¿Ok? Cuando quiera, Mabel. Bueno, ahora es cuando se pueda, porque es que se me traba demasiado por el programa. Yo quería explicarlo con el programa para que quedara más claro, pero es muy difícil. Entiendo. Complete Anatomy requiere muchos recursos de las computadoras, así es que yo entiendo. Termine oral lo que quiere terminar, no hay problema.
Bueno, entonces voy a explicar la irrigación, y es que la irrigación se refiere al paso de la sangre por los vasos para llegar a todos los tejidos del cuerpo, y la irrigación sanguínea, por otra parte, hace que la sangre circule por el organismo y llegue a todos los tejidos de los órganos con los nutrientes indispensables para la vida. Los vasos como los capilares, las arterias y las venas concretan la irrigación. Como arteria principal tenemos la arteria ilíaca interna. Esta es la arteria principal de la pelvis y el periné, y esta, además de irrigar la mayoría de las vísceras pélvicas, las paredes del suelo de la pelvis y las estructuras del periné, incluidos los tejidos eréctiles del clítoris y el pene. Esta arteria da lugar a las ramas que discurren paralelas a los nervios hacia la región glútea de la extremidad inferior. Quiero ver si puedo mostrarles la arteria ilíaca interna en la aplicación, pero todavía está cargando, es imposible, pero quizá al final pueda mostrárselas porque me interesa que lo veamos, cómo se ve, cómo luce la arteria ilíaca interna en la pelvis para proporcionar la irrigación. Ok. La arteria ilíaca interna se origina en la arteria ilíaca común a cada lado, aproximadamente a la altura del disco vertebral entre la L5 y la S1, y se sitúa en la cara intermedial de la articulación sacroiliaca. Este vaso desciende a continuación sobre la abertura superior de la pelvis y se divide en los troncos anterior y posterior a la altura del borde superior del agujero ciático mayor. El tronco posterior, esta rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna son la arteria iliolumbar, la sacra lateral y la glútea superior. La arteria iliolumbar desciende lateralmente saliendo hacia atrás de la apertura superior y se divide en una rama iliolumbar y una rama ilíaca. La rama ilíaca pasa lateralmente hacia la fosa ilíaca para irrigar los músculos y huesos de esta zona. Y las arterias sacras laterales habitualmente son dos. Estas se originan en la división posterior de la arteria ilíaca interna y discurre medialmente en sentido inferior a lo largo de la pared posterior de la pelvis. La arteria glútea superior es la rama más grande de la arteria ilíaca interna y es la continuación terminal del tronco lumbosacro y ramo inferior de la S1. El tronco anterior. Las ramas del tronco anterior de la arteria ilíaca interna son las arterias vesical superior, umbilical, vesical inferior y la rectal media, uterina, vaginal y la obturatriz. También está la pudenda interna y glútea inferior. La primera rama del tronco anterior es la arteria umbilical, que da origen a la arteria vesical superior y después se dirige hacia adelante, justo por debajo del borde de la abertura superior de la pelvis. En sentido anterior, el vaso abandona la cavidad pélvica y asciende sobre la cara interna de la pared abdominal anterior para llegar al ombligo. En la pared abdominal anterior, el cordón levanta un pliegue del peritoneo denominado pliegue umbilical medial y el resto fibroso de esta arteria umbilical forma por sí mismo el ligamento umbilical medial. La arteria vesical. Esta es superior y suele originarse en la raíz de la arteria umbilical y discurre medialmente en sentido inferior para irrigar la cara superior de la vejiga y las porciones distales del uréter. La arteria rectal medial discurre medialmente para irrigar el recto y la arteria obturatriz sabemos que esta discurre en sentido anterior a lo largo de la pared de la pelvis y abandona la cavidad pélvica a través del conducto obturador. Ahora la arteria pudenda. Esta es interna, por eso se le denomina pudenda interna y desciende desde su origen, que es en el tronco anterior, y lo abandona en la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo peniforme. Esta arteria pudenda interna es la principal arteria que da irrigación al periné, ya lo había mencionado antes. Ahora bien, la arteria glútea inferior es en gran cantidad una rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y es que la arteria
uterina en las mujeres discurre medialmente por delante de la base del ligamento ancho del útero y así de esa forma llega al cuello uterino. Y las arterias ováricas, estas aumentan el tamaño significativamente durante el embarazo para incrementar el aporte sanguíneo al útero. La arteria sacra media, esta es la que da origen al último par de arterias lumbares y a las ramas que se anastomazan con las arterias iliolumbares y las sacras laterales. Ahora bien, voy a pasar. Perdón que te interrumpa, pero tengo apagada la cámara. Lo que pasa es que tengo cargando Complete y con la cámara encendida, el micrófono, Zoom me hace un gran desastre, por eso la tengo apagada. Ahora voy a pasar al drenaje, y es que en el drenaje tenemos las venas, y la vena principal en este recorrido son las pélvicas, que siguen el trayecto de todas las ramas de la arteria ilíaca interna, excepto en el caso de las arterias umbilical e iliolumbar. A cada lado, las venas drenan en las venas ilíaca interna, que estas abandonan la cavidad pélvica para unirse a las venas ilíacas comunes, situadas justo por encima de las laterales y la abertura superior de la pelvis. Dentro de esta cavidad pélvica hay extensos plexos venosos que son interconectados, y estos están relacionados con la superficie de las vísceras junto con los plexos que forman el plexo venoso pélvico. Y es que esta parte del plexo venoso que rodea el recto y el conducto anal drena a través de las venas rectales, y estas están superiores por encima del sistema porta hepático, y que a través de las venas rectales medias e inferior hacia el sistema cava, este plexo pélvico va a actuar como un cortocircuito para la vena porta, destacando como bloqueador del sistema porta hepático. Entonces, en esta zona inferior del plexo rectal que rodea el conducto anal tiene dos partes, una es la interior y la otra exterior. Entonces, el plexo rectal interno se encuentra dentro de un tejido conjuntivo entre el esfínter interno del ano y el epitelio que recubre el conducto. Ahora bien, este plexo se conecta en su parte superior con ramas distribuidas longitudinalmente procedentes de las venas rectales y superiores. Entonces, cuando aumentan de tamaño, estas ramas originan las hemorroides internas y surgen por encima de la línea pectínea. Y el aumento del tamaño de estos vasos del plexo rectal va a dar lugar a las hemorroides internas. La única vena dorsal profunda que recorre el drenaje de los tejidos eréctiles del clítoris y del pene no sigue a las ramas de la arteria pudenda interna, sino que pasa hacia la cavidad pélvica. Por el contrario, pasa directamente hacia la cavidad pélvica a través de un hueco que se llama ligamento arqueado del pubis y el borde anterior de la membrana perineal. Y la vena se une en el plexo venoso prostático en los hombres y en el plexo venoso vesical en las mujeres. Además de drenar esta vena ilíaca interna, las venas sacras medias y las venas ováricas siguen un paralelo trayecto de la arteria sacra media y de la arteria ovárica. Respectivamente, estas abandonan la cavidad pélvica para unirse a las venas del abdomen. Ahora bien, las venas sacras medias se juntan para formar una sola vena que se une a la vena sacra ilíaca común izquierda, o bien a la unión de las dos venas ilíacas comunes, y estas van a formar la vena cava inferior. Las venas ováricas siguen el trayecto de las arterias correspondientes. La izquierda se une a la vena renal izquierda y la derecha se va a unir a la vena cava inferior justamente en el abdomen. Y las venas glúteas inferior y superior siguen a las arterias glúteas inferior y superior, el interior de la pelvis, donde se van a unir al plexo venoso pélvico a nivel exactamente periférico de las venas que se anastomazan con las venas glúteas superficiales, que finalmente van a drenar anterior a la vena femoral. Esto sería todo con respecto a la teoría, y pues voy a ver si puedo mostrarles lo que les había mencionado.
Creo que están viendo mi pantalla y pues pueden observar que no pasa de cargar, y la verdad es que, como les mencioné antes, la intención era explicarlo así porque se ve exactamente la ubicación de las venas, el recorrido, pero la verdad es que es imposible y tampoco quiero seguir quitándoles el tiempo. Por el momento creo que lo voy a dejar así, doctor. Bien, no hay problema, no hay problema. En honor al tiempo, vamos a obviar las preguntas de este grupo. Vamos a dar 30 minutos ahorita para receso. Y está muy bien el tema, está muy bien, no se preocupen, tienen muy buena nota. Nos vemos en 30 minutos. Cristina, ¿está listo su grupo? Sí, doctor, sí, estamos listos. Ok, en 30 minutos nos vemos de nuevo. Ok, doctor. Ok, gracias chicas, chicos de este grupo. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hola, Kevin.